Buenas noches, audiencia. Como lo veníamos anticipando, esta noche tenemos un programa especial, una edición de Aquí Ahora especial, aprovechando que en el marco de la Feria del Libro, la segunda Feria del Libro que se ha realizado en la ciudad de San Francisco, nos visita un notable, prestigioso periodista nacional vinculado con Editorial Perfil, Ceferino Reato. Si tuviera que presentarlo para los que no conocen, no lo conocen, creo que son pocos, porque la personalidad y los trabajos de Reato son ampliamente conocidos, lo definiría con una frase: Reato, compromiso con la verdad. Ceferino, gracias por estar con nosotros. Por favor, gracias por invitarme. Gracias por la presentación también. Un placer tenerte aquí con nosotros y un lujo que nos damos, un lujo de carácter personal, porque los dos con Néstor somos lectores tuyos. Y para arrancar y tratar de sacarte el máximo jugo posible, mi primera pregunta sería esta, es de carácter personal. Todas tus obras, tus libros fundamentalmente, desde el 2008 a esta parte, están orientados a estudiar, a investigar la década del 70. Sos prácticamente uno de los que destapó en términos históricos, en términos de investigación, esta década que nosotros tendíamos a tener oculta o tratábamos de mirar para otro lado. ¿Cuáles son tus motivaciones personales? ¿Hay alguna cuestión familiar? ¿Hay alguna cuestión que te haya llevado a ese tema? No, la verdad que motivaciones familiares no hay ninguna. Yo soy de acá cerca, de Entre Ríos, cerca Crespo, de Paraná, Crespo, capital nacional de la avicultura. Y me fui a estudiar periodismo a Buenos Aires a los 18 años, es decir, en 1980. Y estudié periodismo, después estudié ciencia política. Siempre me interesó la década anterior, la década del 70. Durante el alfonsinismo, claro, hubo mucha ocupación en el periodismo. La gente miró mucho hacia los 70 porque el drama de los desaparecidos estaba muy cerca. La dictadura acababa en ese momento. Además había dejado toda una guerra perdida por las Malvinas, un descalabro económico. Estuvo el juicio a las juntas de la presidencia del doctor Alfonsín y hubo muchas publicaciones sobre los 70. Yo las leía todas porque me parecía algo que había que informarse, me resultaba de muchísimo interés y dolor también, como cualquier ciudadano. Ahora, cuando yo vuelvo a los 70 es a partir del 2008, como dijiste. Había regresado de Brasil, había estado trabajando ahí 4 años como corresponsal de una agencia de noticias, ANSA, italiana. Llego para trabajar en el relanzamiento del diario Perfil. Y claro, al principio salía solo los domingos. Tenía mucho tiempo, quise escribir un libro y noté que el kirchnerismo había redescubierto los 70. Pero en una clave distinta de los 80. Claramente ya no era la teoría de los dos demonios que podía haber albergado un sector del radicalismo, sino que era una teoría distinta. El kirchnerismo se arraigaba en los 70, se postulaba como los herederos de aquella generación dorada. Era una epopeya. Una epopeya, que en aquel momento, en los 70, había sido masacrada, pero que en estos momentos Néstor y luego Cristina iban a concretar esos ideales. Pero con mucho cuidado, según el discurso oficial, porque los malos de los 70 seguían vigentes, siempre amenazando. Y ese discurso, que me pareció siempre muy eficaz desde el punto de vista de los intereses del kirchnerismo, me parecía que no respondía a la realidad, a lo que había pasado. Que eso siempre suele suceder con los discursos políticos, se arraigan en un pedazo de la historia y lo reconstruyen. Y en ese reconstruirlo, un poco lo hacen artificial, lo falsean, digamos. Entonces, se me ocurrió que, partiendo de un asesinato notable como el asesinato de Rucci, se podía contar qué había pasado antes del golpe de 1976 desde una perspectiva distinta, que es la perspectiva del oficialismo, que yo la respetaba mucho, pero me parecía que podía ser completada por otra perspectiva, por otro paradigma.
A mí en todos tus trabajos me parece muy interesante o yo observo, vos viste que cada lector interpreta a su gusto, pero bueno, es la gran oportunidad que tengo de contrastar. Yo observo en vos un esfuerzo por la búsqueda de algo que es tan difícil de lograr en las miradas sobre los procesos históricos, que es el equilibrio. Porque nosotros fuimos desde el ocultamiento total de lo que pasaba en los 70, de una especie de justificación social por vía de la famosa frase "algo habrán hecho", pasamos a una condena total y absoluta de todo lo que había sucedido en los 70 y una reivindicación total y absoluta de la juventud maravillosa. Yo observo en tu trabajo una búsqueda del equilibrio donde narrás, sustentado en hechos, actos, acciones de la juventud maravillosa, que no era tan maravillosa, y de los que lo reprimían también. ¿Esa búsqueda del equilibrio existe realmente en tu mirada? Sí, yo creo que un periodista tiene que tratar de acercarse lo más posible a la verdad cuando está cubriendo un accidente de tránsito, pero también como cuando en estos libros yo me dedico a hacer periodismo histórico, hechos del pasado reciente, pero con la misma manera de trabajar que la de un periodista utiliza para cubrir cualquier hecho cotidiano. Claro. Entonces yo todas esas cuestiones técnicas, que nosotros tenemos algunas técnicas, por ejemplo, contrastar los hechos, favorecer la intersubjetividad, es decir, que de un mismo hecho puedan opinar uno, dos o tres o más protagonistas, respetar a cada uno de los protagonistas, entender que el que tiene la información es el otro, no soy yo, y que al lector lo que interesa es la información. Claro, a mí en la línea de lo que dice Daniel, de los textos tuyos, me interesa porque queda claro lo que es la investigación de los hechos, es decir, los hechos duros, claro, de lo que puede significar la opinión o lo que puede ser la interpretación de qué significado sale de esos hechos. Es decir, de tus libros sale la historia dura. Y queda un poco en la posibilidad para el lector que a veces de llegar a una opinión distinta a la tuya, porque es decir, el lector no recibe el hecho ideologizado, sino el hecho puro, el hecho duro. Respeto mucho al lector, es decir, yo primero, antes que escritor, soy lector y escribo de la manera que a mí me gusta leer. Es decir, a mí sobre periodismo histórico me interesa que me cuenten qué pasó y que hablen todos los protagonistas. Y después me gusta formarme mi propia opinión y respeto mucho al lector en ese sentido. Creo que son personas maduras, que yo no les tengo que decir qué pensar. Y hay cosas que yo no sé bien qué es lo que pasó, las dejo abiertas. Pero siempre trato esto, de respetar los hechos, respetando a los protagonistas. Hay un trabajo, desde Operación Primicia en adelante, hay un esfuerzo tuyo por poner blanco sobre negro el tema de los desaparecidos, el tema del número de los desaparecidos, que te ha costado en términos de críticas de los sectores fanatizados con una sola mirada de la realidad. Pero la verdad que es interesantísimo la labor de investigación y el contraste de datos que hiciste. Y algunas cosas que realmente como lector nos impactaban. Por ejemplo, en el caso de Operación Primicia, los muertos de un lado son tratados de una manera, los muertos, los soldados son tratados de una manera, y los que fueron a atacar en un marco democrático, como vos lo señalás, bueno, sí, son reivindicados en términos económicos y políticos de una manera impresionante. Lo que señalas en el último libro, ¿no es cierto?, cuando va volviendo sobre el tema que apunta Daniel, es que están incluidos dentro del concepto global de desaparecido muertos en Paraguay como consecuencia del atentado que le costó la vida. Contanos un poco cómo fue todo ese trabajo. Bueno, claro, yo tengo la duda siempre de cuáles son los números de los desaparecidos, no porque eso me sirve o sirva para determinar la magnitud de la masacre. Digamos, 7.000 es un montón y sigue siendo una masacre como 30.000. Pero me parece que hay que decir la verdad por varios motivos. Primero, porque yo estoy buscando la verdad, hago periodismo. Y cuando hay una mentira y hay gente que persiste en la mentira, más me da ganas de encontrar esa verdad, porque sospecho que hay un interés oculto en eso. Claro. Y es un interés
oculto para mí y para mi lector. Yo pienso mucho en el lector. Para mí el editor, el jefe de mis trabajos es el editor. Es el lector, en el sentido de que muchas dudas que yo tengo, siempre pregunto, bueno, ¿el lector querrá saber eso? Y sí, claro, entonces lo pongo. Hay una de las cosas así más dolorosas, más frustrantes de los textos tuyos, es cuando uno ve la opacidad en materia de información que hay de la Secretaría de Derechos Humanos cuando se toca el tema de las indemnizaciones. Claro, la ¿A quién indemnización se le pagó y cuánto se le pagó? a mí es dinero público, siempre sale del presupuesto y de los bolsillos de los ciudadanos, de mí, de los lectores. Entonces yo creo que eso tiene que ser transparente. Es mucho dinero, actualmente podemos calcular en 1.700.000 pesos cada indemnización, y veo que hay muchas irregularidades. No las puedo cuantificar porque como no tenemos acceso, no puedo saber cuántos son, pero sí sé que son. Hay montoneros que fueron fusilados por sus propios compañeros, claro, por traidores y delatores, y aparecen ahora como víctimas del terrorismo de Estado. Sus parientes han cobrado, y eso me parece mal. Y me parece mal, peor aún, que los organismos de derechos humanos protejan estas irregularidades, porque quiere decir que ya no pertenecen a todos, sino que se han partidizado, y en eso es una pérdida para todos. Y creo, en eso a mí no me da ni culpa ni temor. Yo creo que los que están equivocados son ellos. Claro. Seferino, sobre este tema, el año pasado participamos aquí en la ciudad de un debate muy fuerte por un caso que vos relatás también acá en Viva la Sangre, que es el de Boscarol, uno de los jóvenes muertos en el marco de la toma por parte del ERP a la Villa María. De la fábrica militar de Villa María. El debate era considerarlo o no considerarlo una víctima de la represión militar. A nosotros nos parecía obvio que no, claro, porque fue en el 74, había un gobierno democrático, era un ataque a una organización pública del ejército. Sin embargo, figura como víctima de la represión y bueno, eventualmente no sé si habrán cobrado o no la indemnización. ¿Cuál es el fundamento por el cual se pone como víctima del terrorismo de Estado a alguien que fue muerto en un marco de la democracia y actuando él en contra de la ley? Las preguntas de ustedes son todas muy buenas. No solo me complace, a veces en Buenos Aires veo periodistas que no leen libros, pero acá los leen, los reflexionan, les agradezco mucho. Yo creo que ahí es una de las claves. Creo que el kirchnerismo ha cambiado el concepto original del nunca más. Antes era le cambiaron el prólogo. Pero es el concepto. Antes era honrar a las víctimas del terrorismo de Estado. Claro. Ahora es honrar a los caídos por la revolución. Claro, ya no héroes. Importa cómo murieron. Claro, la víctima no es víctima, es un héroe. Claro, es un héroe, y es un héroe porque porta la ideología correcta, porque quería la revolución socialista. Entonces, si murió en un accidente de tránsito porque estaba huyendo de una partida policial o militar, tomó mal la curva, se estrelló con el auto y murió, como es el caso de Boscarol, que además está comprobado, o murió como el caso de Jaimal, fusilado por sus propios compañeros, claro, o a veces como Alicia Camps en el 72, murió armando una bomba que le estalló en la cocina de la casa y se murió ella. Eso no importa, porque todos ellos luchaban por la revolución. Y entonces por eso los tenemos que honrar. Tenemos que darle el dinero de las indemnizaciones a los sobrevivientes y tenemos que colocarlo en todos los monumentos a lo largo y a lo ancho del país. Y me parece que eso el kirchnerismo lo hizo siguiendo lo que pensaban algunos de los organismos de derechos humanos, no todos, pero no lo explicó a la gente. Entonces mucha gente no lo sabe, no sabe que el nunca más ahora no comienza en el 76, sino que comienza en el 69, y digo más, va a comenzar en la próxima edición el 16 de junio del 55, porque se ha corrido la fecha hasta los bombardeos en Plaza de Mayo. Todas esas personas muertas son considerados héroes, muertos por la revolución, y sus familiares son indemnizados. Y hay ahí una contradicción bastante fuerte que también surge de tus libros, ¿no? Porque ponen en un mismo plano, por ejemplo, ubicándonos en los años 70, 71, 70, hasta el 74, en un mismo plano a Lerp y a Montonero, cuando Montonero tenía una raíz peronista y tenía
un consenso social por vía de lo que vos comentás también, del eslogan Perón vuelve, y el ERP era antiperonista, claramente antiperonista, y veía el peronismo como una valla para llegar a la revolución. Pero acá es como que ponen a todos en la misma bolsa. Las organizaciones comparten ese objetivo revolucionario, por lo tanto eso las redime de cualquier tipo de diferencia. No importa que durante los gobiernos constitucionales y democráticos del peronismo el ERP haya seguido en la clandestinidad y haya rechazado incluso el gobierno de Cámpora. Bueno, en definitiva se habría anticipado una decisión posterior de Montonero. Claro, Montonero tuvo un pie en la legalidad y otro en la clandestinidad, pero no hay diferencia en eso. En el fondo no hay una recuperación del valor de la democracia ni de los derechos humanos. Pero no estratégica. Claro, claro. Ellos Claro. En ese momento... La democracia no era una cosa valorable. La democracia era algo mejor que la dictadura, pero en todo caso era una etapa del socialismo. No se sabía bien qué iba a ser, pero iba a ser mejor que la democracia. Tenemos que hacer una pausita. Te dejo una pregunta sobre Viva la Sangre. Vos en Viva la Sangre nos da la sensación de que mostrás a Córdoba, nuestra Córdoba, como una especie de laboratorio donde se fueron gestando anticipadamente hechos que después se nacionalizaron. Nos vas a contar un poquito de eso al regreso de la pausa. Bueno, volvemos otra vez con nuestro entrevistado. Ceferino, Daniel había dejado pendiente en el cierre del bloque anterior una pregunta. Bueno, yo creo que Córdoba siempre ha tenido esa fama de anticipar hechos que después se daban a nivel nacional, la reforma universitaria, pero también el Cordobazo en su momento, o la Revolución Libertadora, hechos que suceden acá y luego se esparcen a nivel nacional. Y en el caso de la tragedia de los 70 me parece que ocurre algo similar. El Cordobazo mismo tiene mucho efecto a nivel nacional. Primero, arraiga la idea de que Córdoba iba a ser la capital de la patria socialista, como decía Agustín Tosco. Muchos creían, no solo en la Argentina, que el mundo iba hacia el socialismo. Y en Argentina, la clase obrera más esclarecida estaba en Córdoba, estaba empleada en la industria automotriz. Tenía sus sindicatos. Citrac, Citran, pero también Esmata. Estaban los colectiveros, estaba la UOM, Sanidad, estaba Lucifuerza. Eran sindicatos todos autónomos respecto de la CGT a nivel nacional, respecto de los partidos políticos. Y entonces el mito era Córdoba como capital del socialismo, como capital de la revolución socialista. En el otro plano contrarrevolucionario para utilizar el lenguaje de la época, también Córdoba anticipó lo que sería la represión ilegal de la dictadura, porque el Comando Libertadores de América, que según mis fuentes es fundado en octubre del 75 por orden del general Menéndez, es distinto de los grupos de la AAA, es mucho más orgánico del ejército, tiene hasta su campo de reunión de detenidos, que era la Ribera, y está dependiendo de las órdenes ya de Menéndez, que era el verdadero vértice de la represión, tanto legal como ilegal. Y eso sucede antes del golpe. Y después ese modelo es copiado, digamos, en la dictadura. Entonces, es sí un laboratorio, yo creo, claramente del terrorismo de Estado. Es el lugar donde me parece a mí se juega el destino de esta revolución socialista. Perón lo comprende muy bien, rápidamente él encuentra que acá está el centro del tablero y con los medios que él tenía, voltea literalmente a Obregón Cano. Con el coronel Navarro. Con el teniente coronel Navarro. Aprovecha un conflicto policial. Claro, y después manda la intervención. Que durante Perón vivo era una intervención blanda, pero después fue una intervención dura. Con Dulio Brunello. Pero después cuando muere Perón, el gobierno pasa a la derecha del peronismo, la intervención es dura. Con la Cabane, que estaba en el borde, pero era peronista. Bien, vamos a otro trabajo, Néstor. En otro tema. Dentro de este texto tan duro que indaga sobre
sobre la muerte, disposición final. Me impactó el título por el carácter así administrativo, casi burocrático. Claro. Pero además del título, me quedó el tema del personaje. Jorge Rafael Videla, que cuando se publicó el libro hubo muchas críticas de por qué se le daba tribuna al dictador, ¿no es cierto? Pareciera que no podía dar su versión de los hechos. En esa entrevista que le hiciste a Videla, ¿qué imagen te quedó como hombre, como el hombre? ¿Estás convencido de lo que hizo, de que tiene una misión cuasi divina para...? Sí, profundamente convencido. Él se veía como el general de un ejército victorioso en una, entre comillas, guerra contra la subversión, que había salvado a la República. Algo como una Juana de Arco. Algo así, más bien, él es la expresión para mí de esa unión entre Iglesia Católica y Ejército que venía desde 1930 y que hace eclosión, digamos, su punto culminante es el golpe del 76 y la dictadura de Videla, son 5 años. Yo siempre pensé que en periodismo tienen que ser entrevistados todos los que tienen información, claro, más allá de lo que uno piense. Es decir, yo si hablara solo con las personas que quiero mucho, no escribiría un libro. Son todos muy buenos, pero no tienen la información que yo necesito. Y creo que hay que entrevistar a todos, hay que entrevistarlos en forma cortés, pero valiente, haciendo preguntas, haciendo repreguntas. Yo ahí tuve suerte. Se mostró amplio Videla en esa... Sí, yo creo que él lo tenía todo. Fue la única vez que... Claro, yo estaba haciendo el libro ya sobre Córdoba y fui a la guarnición de Campo de Mayo, donde estaba preso, a entrevistar a 2 militares que también habían estado destinados en Córdoba y también eran acusados de violaciones a los derechos humanos. Y a la salida, a las 5 de la tarde, que tenía que irme, como todas las visitas, lo veo a Videla saludando a su esposa. Le había mandado yo a él, a través de un militar, ex militar, o militar retirado en este caso, unas preguntas, porque quería hacer un capítulo en el libro sobre Córdoba más conceptual, sobre el método de las desapariciones, claro, que era algo que a mí siempre me había llamado la atención, y pensaba que a lo sumo me iba a responder esas preguntas. Pero, para mi sorpresa, cuando yo lanzo ahí la posibilidad de venir a hacerle la entrevista, me dice que sí. Así que pautamos rápidamente una entrevista para el último miércoles de octubre del 2011 y después tuve suerte porque él me siguió dando entrevistas. Entonces eso me permitió en muchos casos afinar las preguntas, claro, que a veces no estaban bien hechas y demás. Y no podía grabar, pero yo, porque estaba en una cárcel, pero yo copiaba y después le daba esos apuntes porque no quería equivocarme en nada, y él, como tenía toda esa impronta militar, burocrática, me firmaba las hojas, cosa que me sirvió mucho. Ahora, él tenía un discurso muy sincronizado, muy articulado, había reflexionado mucho sobre esto, prácticamente no tenía yo que cambiarle ni siquiera verbos ni adjetivos, porque lo que él dijo era algo que había reflexionado mucho. En ningún momento se mostró arrepentido. Pensaba que era un deber de él, como un acto de servicio más. A mí me pareció siempre un militar típico, que había llegado a ese puesto por una sucesión de hechos. No era un hombre brillante, ¿no es cierto? Brillante no me pareció implacable, eso sí, y muy católico, y ese catolicismo, esa forma de entender la religión católica, le daba un carácter implacable, es decir, él está muy integralista. Integralista es la palabra correcta. Puntilloso, burocrático, honesto en términos económicos. En términos económicos sí, hasta sus peores enemigos lo reconocen. Vivía en un departamento de 3 ambientes, con dependencia. Sí, no se enriqueció y además decía que un general debe ser pobre, todas esas cosas. Todo eso, una personalidad bastante compleja, yo diría no brillante, pero sí astuto, de esas personas que
se ubican siempre en el medio de los conflictos. De esas personas que uno los ve por la vida mediando, pero siempre quedándose con la mejor parte, ¿no? Hay un conflicto entre A y B, y ellos siempre median, pero quedan arriba. Ascienden. Que eso en la carrera militar es importantísimo. Severino, como lector tuyo te veo, yo por lo menos, como una persona que condena absolutamente, sin cortapisas, lo que sucedió en la década del 70, sin embargo intenta poner las cosas en su lugar, es decir, no te hace falta decir que fueron 30.000 desaparecidos para condenar lo que sucedió. Decís son 6.700 y es condenable. Sin embargo, por esto que vos decís, por haberlo entrevistado a Videla, te han ubicado algunos fanáticos como un defensor de la teoría de los dos demonios, como que vos le das elementos, le das argumentos, le das datos que alimentan a los que sostienen la teoría de los dos demonios. ¿Cómo te cae eso? ¿Cómo lo ves? Siempre en contra de la teoría de los dos demonios. Me parece que, digamos, simplificar es la palabra correcta. Hablar de un terrorismo de derecha y un terrorismo de izquierda, un terrorismo de izquierda que provoca el terrorismo de derecha, me parece que simplifica, porque es una tragedia donde en el medio hubo mucha gente que también contribuyó a la tragedia. Quiero decir, la violencia política se debió a que mucha gente pensó durante mucho tiempo que era correcto apelar a la muerte, a los atentados, a las bombas, a los secuestros, a los robos, a bancos, para dirimir cuestiones políticas, que me parece la gran diferencia, o una de las grandes diferencias, con los tiempos actuales que afortunadamente estamos viviendo. Hoy puede haber un atentado, pero no tendría ninguna legitimidad social. Claro. En los 70, mucha gente pensaba que estaba bien, y otra gente se había acostumbrado. Entonces, las bombas, los secuestros, las muertes ocurrían en democracia y también en dictadura. Entonces me parece que reducir toda esa tragedia a dos terrorismos enfrentados es simplificar las cosas y no va al meollo de la situación, que es esa legitimidad política que tenía la violencia. En ese sentido, ¿no es cierto? Hoy, mientras esperábamos que llegaras, estábamos hablando del asesinato de Rucci, y yo recordaba que en una entrevista a Bonazo, que es un hombre a quien respeto, creo que un político honesto Y gran periodista. Un gran periodista, tuvo en relación a la muerte de Rucci una apreciación que para mí fue muy desafortunada. Dice, fue un error político. Claro. No fue un error político, fue un asesinato, fue un crimen. Eso lo podemos decir tal vez hoy, porque en aquel momento la muerte de Rucci era considerada, y fue explicada así por Firmenich y por otros líderes montoneros, como una presión política contra Perón. Pensaban que Perón era como un péndulo que iba de la derecha a la izquierda según la relación de fuerza. Entonces la derecha lo había presionado en Ezeiza y se había inclinado a la derecha, matémosle a Rucci y se va a inclinar para nuestro lado. Tal decir, cual. Esa es la lectura que hoy parece una locura, pero yo siempre trato de encontrar el clima de la época. Claro, explicar para no hacer contexto. Un anacronismo. Claro, para que se comprenda desde ahora, porque es muy fácil tomar una postura de ahora ética y negar esas cosas, pero creo que lo importante es penetrar en esas ideas de la época. Entonces yo estoy en contra de la teoría de los dos demonios. Ahora, también estoy en contra de la teoría de ángeles y demonios. Exactamente. Es decir, demonios los militares, ángeles los jóvenes guerrilleros y simpatizantes. Me parece que son muy responsables de la violencia política. Son grandes responsables del golpe, jugaron al golpe, mataron, secuestraron, hirieron gente. Y tienen algo que me parece que se ha trasladado a la cultura política del oficialismo, que es la falta de responsabilidad. Ellos no son responsables de nada. Mataron a Rucci y fue un error político. Pusimos el cepo Cambaer. Se fugaban los dólares. No es mi culpa. No invierten los empresarios.
no invierte en el empresario por egoísmo, no es que falte seguridad jurídica. La gente se va al dólar, porque son egoístas, no es porque hay inflación. O sea, no son responsables de nada, no eran antes, no son ahora sus herederos. Y me parece que la falta de responsabilidad política es un gran déficit, y creo que la gente tiene que estar alerta de eso, claro, no hacerse cargo de los errores, errores que provocan consecuencias. Digamos, si uno pone trabas o impuestos que no estaban previstos en la venta al exterior de biocombustible, arruina inversiones, claro, deja gente sin trabajo. Hay fábricas que tienen que cerrar. No es inocua la decisión. No es inocua, es responsable. Entonces, si Kicillof se equivoca, tiene una responsabilidad es política. Lo que pasó con Vale. Es lo que pasó con Vale. Cambiaron las reglas del juego y se me voy. Le dice, no, pero son especuladores internacionales. Claro, pero cuando quieren una inversión para Vaca Muerta, tienen que garantizarle lo mismo que pedía Vale. Claro. Seferino. La última, Néstor, porque se nos fue el tiempo. De responsabilidades, ¿no es cierto? Creo que Seferino Reato es responsable de la reapertura del sumario por el asesinato de José Ignacio Rucci. Porque es a partir de esa investigación periodística que pone los hechos, algunos que estaban en el comentario de la gente, pero nadie lo ponía en letras de molde. Decir, bueno, los hechos fueron así. Investíguenlo, da las pistas. ¿Cómo está el sumario? Bueno, ahora en los últimos meses está más veloz que de costumbre. Es una causa lenta, ¿no? Claro, pero tienen primero que declarar lo que es un delito de lesa humanidad. Claro, pero el juez, precisamente, el juez Lijo, Ariel Lijo, que tiene causas muy importantes, una es ella, la causa sobre el asesinato de Rucci. Lo que le ha dicho la Cámara al devolverle el expediente y ordenarle que siga la investigación es precisamente investigar si hubo aportes de funcionarios de la Gobernación de Buenos Aires, que en aquellos momentos estaba encabezada por el doctor Videgain, que era un aliado de Montoneros. Entonces hay testimonios en la causa que indican que lo que estaría probado es, primero, la autoría de Montoneros. Segundo, Montoneros tenía muchos cargos, mucho poder en el aparato estatal bonaerense. Claro, como la AAA lo tenía en el aparato nacional, digamos. Como en el aparato nacional. Y fue cambiante además, porque en un momento estuvieron unos, después estuvieron otros, cambiando en meses. Entonces ellos tenían por lo menos 50 cargos, desde directores para arriba en la gobernación. Tenían la idea de que la democracia era endeble, que iba a haber un contraataque militar, por lo tanto tenían que juntar dinero, hombres y armas para ese contraataque militar, para estar mejor preparados. Es decir, seguían al pie del fusil y lo aumentaban al arsenal. Entonces ahora hay declaraciones de ciertos robos de armas que se atribuyen a Montoneros, y en eso está. La causa ha avanzado bastante en los últimos meses. Yo creo que si el oficialismo pierde en Buenos Aires, el 27 de octubre va a seguir avanzando, porque es una causa política. Es decir, los jueces federales están mal, pero hay que decirlo, y la gente lo sabe. Tienen buen olfato político. Tienen buen olfato político. Si huelen a cala. Si huelen a cala. Ellos dependen mucho del poder político para ascender. Claro. Este es un juez joven, inteligente, muy vinculado a los sindicatos. Y entonces él quiere pasar a la historia como el juez Seferino, que y esto para cerrar, esto. Si esto fuera un delito de lesa humanidad, cambiaría los paradigmas y se abriría la tierra, es decir, faltaría sustento a mucha gente. Quiero decir que yo no tengo nada que ver con esto. No, quiero decir que en el sentido de que tengo una sensación ambigua con la causa Rucci, porque por un lado digo, bueno, está bien, es la demanda de las víctimas, me parece bien que se investigue. Por el otro lado, desde el punto de vista del egoísmo profesional, yo creo que la justicia conspira contra el periodismo, en el sentido de que los posibles o eventuales imputados, ex-montoneros concretamente, se cierran y ya no quieren hablar más porque todos tienen miedo
de volver a los tribunales. Claro. Y a nadie le gusta eso. Ahora, como dice usted, sería un cambio drástico, pero también en el caso del ataque de montoneros al cuartel de Formosa, que fue también en el 75, durante el gobierno de Isabelita, murieron guerrilleros, murieron soldados conscriptos que estaban haciendo el servicio militar de manera obligatoria, cumpliendo con la ley. También hay un proyecto de ley que ya fue aprobado por diputados y está por ser aprobado en el Senado, yo creo que va a ser aprobado después de las elecciones, para indemnizar a las madres, a los familiares de los soldados. Que eso también es único. Claro. ¿Por qué eso no ocurre? Qué paradoja ahí en Formosa, ¿no? El objeto de la revolución, que eran los pobres, los hijos de los obreros, fueron las víctimas. Son las víctimas de los revolucionarios, que eran los hijos de los burgueses, ¿no? Claro, una cruel manera de demostrar que una teoría política estaba equivocada, porque ellos van a atacar el cuartel pensando que los conscriptos que estaban de guardia, porque era un domingo a la tarde, iban a entregar las armas. Y para la sorpresa defienden. Y lo que se les ocurre decir en Evita Montonero, ¿sí? Claro. Fue, bueno, tienen mala conciencia. O sea, han sido adoctrinados por los militares y no saben cuáles son sus intereses. Por lo tanto, no los pueden defender, por lo tanto nos atacan a nosotros, en vez de plegarse a nosotros. Que eso es un libro que a mí me emocionaba bastante escribirlo, precisamente por esa cuestión, que eran todos pobres, claro, las principales víctimas, y que además eran todos peronistas, claro, todos los muertos de un lado, los muertos del otro, claro, como la novela de Soriano, pero esto era realidad. Era realidad. Seferino, nos quedaríamos horas nosotros charlando, pero aquí los amigos nos hacen señas, tenés que seguir con tu actividad. Muchísimas gracias de nuestra parte por esta oportunidad que nos diste aquí en el interior del interior de charlar con vos. Nosotros tenés que entender que los vemos, no sé si arriba, pero lejos por lo menos. Lejos. Pero yo les agradezco a ustedes, porque como les decía, es un placer contestar estas preguntas, que son tan puntuales, pero tan correctas, que me obligan también a mí a pensar sobre mi tarea, que es algo que les agradezco. Bueno, muchas gracias. Néstor, nos despedimos nosotros. Creo que nuestra audiencia ha de quedar tan satisfecha como nosotros de haber podido compartir en vivo estas reflexiones de tanta actualidad con Seferino Reato. Gracias y hasta la próxima.